Segundo bloque de debates por Canal U. Estamos reflexionando sobre el 9 de julio de 1816, el camino tortuoso que hubo que transitar hasta llegar a esa fecha. Algunos la ven como punto de llegada, otros como punto de partida. Desde 1810 hasta llegar a 1816 hubo varias postergaciones para llegar a esa declaración de independencia. Vamos a seguir recorriendo algunos de los disparadores. La caída de Alvear terminó también con la Asamblea, dejando nuevamente postergada la organización nacional y la declaración de la independencia. Estos eran dos de los temas centrales que deberían ser tratados y resueltos por un Congreso General Constituyente que se reuniría en la ciudad de Tucumán, convocado por el director Álvarez Thomas a través del Estatuto Provisional del 6 de mayo de 1815. Poco más de un mes después, Napoleón fue derrotado definitivamente en Waterloo el 18 de junio de 1815 por los ejércitos conjuntos de Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia al mando del general inglés Wellington. Después de esta victoria, se iniciaba un periodo conocido como la Restauración. Volvían los reyes a sus tronos y trataban de restaurar la situación política y social anterior a la Revolución Francesa, combatiendo todo intento revolucionario en Europa y América Latina. Fernando VII, que había estado preso de Napoleón, reasumió el trono decidido a recuperar las colonias y lanzó una salvaje ofensiva militar contra los revolucionarios americanos que fueron sufriendo graves derrotas. Sus tropas fusilaban a hombres, mujeres y niños acusados de sublevarse contra el despotismo español. Les quedaba a los patriotas de las provincias del Río de la Plata la heroica tarea de resistir la avanzada realista y poner freno a la barbarie absolutista. La corona española organizó un gran ejército comandado desde Lima para terminar así su tarea de reconquistar América. La heroica resistencia de los gauchos de Salta y Jujuy, comandados por Martín Miguel de Güemes, le hará frente exitosamente a 9 invasiones de los mejores ejércitos españoles que venían de derrotar a Napoleón, utilizando la guerra de guerrillas, golpeando por sorpresa en pequeñas partidas y desapareciendo en la espesura del monte salteño, los infernales le hicieron la vida imposible al enemigo. Gracias a esta verdadera guerra gaucha, se logró contener en el norte a las fuerzas españolas, permitiéndole a San Martín planificar y lanzar sus fulminantes campañas libertadoras sobre Chile y Perú. Momento interesante el que señala el tape, digo, esto de la época de la Restauración y cómo pesa el contexto internacional cuando uno habla de esto, las muchas cosas que confluyen para una declaración, ¿no? Sí, en ese contexto lo interesante es ver cómo en 1816 los mismos que en 1810 se opusieron a la independencia en este momento lo están impulsando, están buscando que se declare, justamente un poco condicionados por ese contexto, esta restauración en Europa con el retorno de Fernando VII y con el envío de tropas desde España hacia América, los va a obligar a, en un punto, la necesidad colera, era transformarse en un estado libre, ¿sí? Para poder pararse frente a los otros estados en condiciones de igualdad, ya no ser las tierras insurgentes, rebeladas contra el poder monárquico, sino un estado libre luchando por su independencia frente a un invasor. Entonces el español ya no se lo vería, en el caso de la independencia, como el dueño de estos territorios que viene a reconquistarlos, sino como un invasor que hay que repeler y rechazar. Esa era un poco la jugada y por qué era importante declarar la independencia en ese contexto, porque hasta el momento, entre 1810 y 16, estaban todos expectantes de ver qué pasaba en Europa, qué pasaba con Fernando VII, bajo el poder de quién quedaba España, qué gobierno se conformaba en España, quién iba a asumir la soberanía tanto en España como en América. Y por otro lado, la otra cuestión, que por ahí nos puede hablar un poco más Damián, la cuestión esta de pensar la independencia como un retorno al orden, porque también habían surgido proyectos internos como el de Artigas, que ponían en cuestión el poder de Buenos Aires, el orden establecido, y empujaban los límites de la revolución mucho más allá de lo previsto al comienzo. Entonces, la independencia tenía ese doble juego, permitir pararse en condiciones de igualdad frente a los otros estados, como un estado libre que lucha por su independencia y su autonomía, y por otro lado, poder recuperar o restablecer el orden perdido al interior del virreinato. ¿Era porque hacía ruido la palabra revolución a veces también? Sí, porque también hay una cuestión de, se quiere la revolución, pero también controlar la revolución, porque la revolución abre varias alternativas
y están jugando muchos sectores. Entonces, Claro. por ejemplo, hay sectores que están buscando otros tipos de reivindicaciones que a lo mejor las élites no quieren conceder, porque pensemos que estamos en una sociedad antiguo régimen que era muy estratificada, no es la sociedad de hoy en día donde todos somos iguales. Entonces, pensar eso. Una cosita que yo quería aclarar del video es que las guerras de independencia no fueron entre españoles y argentinos, y tampoco tenemos que pensar en España como es hoy, sino que es otro tipo de España, donde en realidad son varios territorios unidos por una monarquía, y en ese sentido los ejércitos realistas y patriotas, la mayor parte estaba compuesta de americanos que estaban peleando, ¿no? Entonces había españoles que llegaron, ¿no? Pero también el grueso de los ejércitos eran americanos. Entonces, que peleaban para los que realistas. pelean para los Claro. realistas. Entonces ahí se puede ver también cómo la guerra va, ya directamente con la guerra, no se va a volver nunca a un viejo orden, porque no solo los patriotas están concediendo ciertas modificaciones a lo que era el orden colonial para que estos sectores populares que componían los ejércitos fueran a pelear, sino también los mismos realistas en el Alto Perú o en el Perú, por ejemplo, estaban dando ciertas reivindicaciones a estos sectores para que pelearan para el bando realista. Entonces, pensar también eso de que no ver la guerra como argentinos contra españoles y entender también que la España que hoy conocemos no es la España de ese momento, Claro, ¿no? había más grises, digamos. Un poco todo. Cataluña hoy en día nos muestra esos varios territorios que era la península ibérica unidos por una monarquía. Y las dificultades de lo que siempre se habla, de la unificación de algo, ¿no? Me interesa este concepto, digo, de la revolución o el ruido que hacía la palabra revolución, o decir, bueno, una revolución pero controlada, ¿no? Digamos. Claro, justamente cuando se declara la independencia, días después se va a divulgar un decreto que establece fin de la revolución y comienzo del orden, ¿no? Justamente se le quería quitar esa connotación revolucionaria al debate político. Toda una declaración, ¿no? Claro, y justamente a tono con el contexto que se vivía en ese entonces de una restauración monárquica en Europa, donde se había vuelto al orden anterior a la Revolución Francesa. También acá los que van a formar parte de este Congreso de Tucumán van a tener una postura más conservadora incluso que los que formaban parte de la Junta de 1810. Entonces, por eso esa declaración de fin de la revolución y comienzo del orden marcaba de alguna manera el tinte conservador que va a tener de alguna forma este Congreso, aunque declare la independencia, ¿no? Que incluso cuando le hacen llegar el acta de declaración a San Martín como gobernador de las provincias de Cuyo, es como que lo ponen junto con ese decreto, cuestión de aplacar un poco los ánimos, ¿no? Claro, También. sí. De alguna forma, sí, se buscaba tratar de mantener el orden, justamente como lo señalan en ese decreto, tratando de evitar todo el conflicto que se había desatado en esos 6 años que pasaron entre la revolución y la independencia, ¿no? Y también era un mensaje para todos esos otros proyectos alternativos, pensemos en Güemes, en Artigas, el mensaje era, bueno, ahora se tienen que o amoldar este orden o ahí se inician guerras civiles, enfrentamientos que ya no van en contra de los invasores externos, sino entre los propios, digamos, habitantes del virreinato, del exvirreinato, que van a ser sofocados y van a ser perseguidos por no querer amoldarse a esa propuesta que se plantea desde el Poder Central en Buenos Aires. Vos hablabas también recién de varios actores, digamos, que se mezclan y en realidad no un ejército español, ejército argentino. Hay interesantes participantes que se alistan, digamos, podríamos decirlo de alguna manera, en las filas argentinas, digo, que son los gauchos, si se quiere, perseguidos primero, corridos de sus tierras, pero después, digo, dan una buena demostración al interior del ejército argentino en ese momento. Vamos a ver otro de los disparadores que tenemos para seguir hablando de eso. El caudillo de la banda oriental, José Gervasio Artigas, venía resistiendo a los españoles y a los portugueses, custodiando la revolución en esa zona. Fue el primero en plantear en estas tierras las ideas republicanas de división de poderes y elección de autoridades por el voto popular, y federales que planteaban la distribución equitativa de las riquezas y el poder entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Los gauchos fueron los habitantes de nuestras pampas interminables.
Se dedicaron durante siglos a recorrerlas libremente y a cazar vacas de las que aprovechaban su cuero y parte de su carne. Vivían con sus chinas y sus hijos en ranchos construidos con adobe, paja y madera, con puertas hechas de cuero, como sus muebles y sus botas. Entre sus pocas pertenencias no podían faltar un caballo, una guitarra y un facón. Sus vidas cambiaron violentamente cuando comenzaron a ser perseguidos por los que decían ser dueños de la que hasta entonces era su tierra. Las autoridades españolas repartieron la tierra entre los más ricos comerciantes y funcionarios, a los que convirtieron también en estancieros. Producida la revolución, los gauchos se incorporaron a los ejércitos patriotas, donde demostraron su enorme coraje y su calidad como jinetes. Dos puntos interesantes para tocar, ¿no? Esto de la constitución de los grandes estancieros de la provincia de Buenos Aires y por otra también ese actor que se incorpora al ejército, en realidad también que pelea por la independencia, que es el gaucho, ¿no? Sí, la revolución va a generar un proceso de politización y militarización porque genera la guerra, ¿no? Entonces, hay toda una discusión historiográfica sobre el gaucho que es muy interesante. Yo más que hablar de gaucho hablaría de sectores populares o subalternos en ese momento, que eran los que no pertenecían a la élite. Es lo que se engloba todo lo que se dice como gaucho. Claro, ¿no? pero Cultura gaucha. pero es como más amplio. Más amplio, claro. Y hay como una revisión del gaucho en varios debates historiográficos. Pero en ese sentido, lo interesante de esto es que estos sectores son necesarios para ganar la guerra. Entonces, dependiendo la zona, se van sumando los ejércitos, es verdad. Y tenemos que entender que los ejércitos de ese momento, tanto realistas, revolucionarios, patriotas, son herencia del orden colonial. Hay ejércitos de línea, como el ejército del norte o el de los Andes, y también hay milicias. Las milicias eran unidades militares que lo forman los vecinos para defender la localidad donde estaban. Entonces, por ejemplo, los gauchos de Güemes eran milicianos. Entonces defendían la zona de Salta. Y ese miliciano no podía salir a defender otro territorio, había como un derecho miliciano. Entonces el ejército de línea era como el profesional y los milicianos eran personas que vivían en el lugar y que cuando había una zona de peligro defendían. Entonces lo interesante de esto es que estos sectores se van a sumar tanto a los ejércitos de línea como a las milicias locales. Y en ese sentido lo que hay un poco también se puede rescatar del video es que va a haber una criminalización del reclutamiento. ¿Por qué? Porque estas personas que viven en su localidad no es que querían ir a pelear a Salta, si eran de Córdoba no iban a ir a pelear a Salta o a los Andes, a Chile, porque no había ese nacionalismo como lo mejor. La disgregación del territorio de ese claro, momento, ¿no? Entonces en ese sentido había sectores como más susceptibles a llegar fuera de jurisdicción, entonces que generalmente eran los vagos y mal entretenidos. Por eso hablamos de criminalización del reclutamiento. Y otros sectores quedaban en la localidad siendo milicianos, que a veces tenían que defender el lugar. Entonces se puede ver este proceso, pero tanto unos como otros permite que estos sectores populares se sumen a la causa revolucionaria y empiecen también a jugar su propio rol político que tiene que ver con esto que hablamos de los diferentes proyectos alternativos de revolución que un poco se ve, por ejemplo, con el artiguismo. Que no llegó, bueno, ya sabemos un poco lo que pasó, ¿no? Digamos, sí, pensando en lo del artiguismo y lo que plantea el tape, estas ideas que propone el artiguismo como alternativas a las que terminan surgiendo de la independencia, planteaba la idea de federalismo, la idea de república, la idea de voto popular, eran bien disruptivas en relación a las posibilidades de la época y a los intereses de quienes estaban gobernando. Pensemos en un marco de restauración monárquica en Europa, la legitimidad venía directamente de la idea del rey, de un monarca que ejerciera el gobierno. Entonces pensar frente a eso la posibilidad de una república, de un gobierno elegido popularmente, dividido en poder ejecutivo, legislativo, judicial, con periodicidad en las funciones, era una idea que para nosotros es muy normal porque es en lo que vivimos, pero en ese momento era sumamente disruptiva y por eso se empiezan a perseguir estos proyectos alternativos a partir de la declaración de la independencia, incluso antes, porque justamente planteaban opciones que implicaban ampliación de derechos a todos estos sectores, que eran los sectores que en definitiva estaban luchando las guerras de independencia.
Sé que no hay una sola cosa que confluya en eso, pero ¿qué termina pesando más ahí? ¿El contexto internacional, las pujas internas, pesan por igual? Sí, es una confluencia de distintas variables, ¿no? El contexto externo, el contexto interno, es complejo de poder definir cuál pesaba más, pero en consonancia con lo que dice Damián de las propuestas políticas, es interesante ver que en este contexto internacional, donde hay una preeminencia de las monarquías absolutas, también se va a plantear en el Río de la Plata, además de una propuesta republicana, también una propuesta monárquica, ¿no? Eso se va a debatir también, cuál era la forma de gobierno adecuada para estos territorios. Y va a surgir la posibilidad también de que se establezca como forma de gobierno una monarquía, ¿no? Que justamente quien va a proponer esto va a ser Manuel Belgrano. Belgrano cuando propone un monarca de los pueblos originarios, ¿no? Claro, él en un principio había sido enviado a Europa en 1814 junto a Rivadavia para ver de negociar con algún descendiente de alguna dinastía europea o algún Borbón que se hiciera cargo de los territorios de acá del Río de la Plata. Pero cuando llega, justamente en el Congreso de Tucumán, en una reunión secreta, él va a proponer que se instale un sistema monárquico con un inca en el poder, entronar un inca, ¿no? Que significaba también toda una cuestión revolucionaria, ¿no? Para la época, porque podemos pensar, ¿qué era más revolucionario? ¿Un sistema republicano o una monarquía con un inca? Claro, eso te iba a preguntar. Claro. Digo, son dos proyectos interesantes. Son dos proyectos interesantes porque si bien la monarquía es un sistema conservador, pero el hecho de que se le restituya a los incas el poder formar parte de la monarquía que se quería instalar era realmente toda una propuesta bastante revolucionaria, que tenía una doble intencionalidad. En realidad tenía una intencionalidad práctica que era colocando a un inca en el poder, se suponía que toda la población del Alto Perú, que en ese momento estaba en manos de los realistas, se iba a volcar a la guerra a favor de los revolucionarios y eso iba a permitir recuperar este territorio, ¿no? Pero también dentro de los revolucionarios de la época hay también un fuerte sentimiento americanista, ¿no? Claro. Anti-español. Y entonces en ese sentimiento antiamericanista va a haber una afiliación fuerte prehispánica y se busca también recuperar esa figura del Inca, como restituirle el lugar que tuvo en su momento en la época colonial y que fue quitado violentamente por el Imperio Español, ¿no? de ese lugar de poder. Así que va a ser interesante esa disputa entre las formas de gobierno a adoptar. Vamos a ir a una segunda pausa en Debates por Canal U y en un ratito seguimos hablando sobre este proceso independentista argentino y sus muchas consecuencias, su forma, su llegada, es punto de partida, es punto de llegada. Vamos a seguir charlando sobre eso. Ya venimos.